Venga, pues bienvenidos Ángel Olmedo, Chema Álvarez, Ángel Olmedo. Teníamos ganas de hablar de este Extremadura en el contra el olvido, historias de memoria y resistencia. Bienvenidos los dos a la cadena SER. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un trabajo que al final es el culmen, supongo, de, valga la redundancia, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo estudio. Sí, pues casi toda una vida. Chema y yo coincidimos en la universidad allá por los años 80 y tantos, finales de estos años. Y desde entonces, aparte de amigos y compañeros, pues hemos hecho numerosas publicaciones. Y además hemos estado siempre muy comprometidos con los movimientos sociales. Y cuando empezó a funcionar lo que se conoce como Movimiento para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura, formamos parte pues, de este grupo. Y este libro sintetiza un poco pues todos estos años que hemos ido escuchando testimonios, recogiendo testimonios orales de personas que vivieron acontecimientos de la guerra, de la represión, de la República, y luego la investigación en archivo, pues a lo largo del siglo XIX y siglo XX y hasta la actualidad. Te iba a decir, y mucho antes, podemos echar la vista atrás a través del libro para conocer un poquito, como le gusta decir a mi compañero José Emiliano Barrena, con el Badajoz en la historia y antes con Extremadura en la historia, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y estamos en un momento de actualidad, lo venimos comentando, ¿no? De que no sé el día que emitiremos esto, tanto en radio como en YouTube, pero al final estamos en mitad de guerras, repetimos las mismas historias que se vienen repitiendo desde siglos atrás. Hablas de memoria histórica. Teníamos una ley de memoria histórica. Digo teníamos porque ya no la tenemos en Extremadura. A falta de tener gobierno, otra vez en la región, aquí hubo dos partidos que decidieron que había que hacer una ley de concordia. Así que lo primero quería empezar por ahí, preguntando después de casi 400 páginas de libro hablando de memoria y de por qué tenemos que tener memoria histórica y de muchos protagonistas y de muchas historias que no nos va a dar tiempo a contarlas todas, pero sí muchas de ellas. ¿Por qué es necesario o por qué no una ley de memoria histórica? Bueno, pues contesto yo. Sí. Pues es importante porque las leyes ayudan a que el movimiento se desarrolle y cuente con recursos. Es cierto que nosotros cuando empezamos en el año 2000, que es cuando empieza el movimiento de memoria histórica en Extremadura, no había ninguna ley y empezamos a abrir fosas. La primera fue en el año 2003 en Alburquerque, San Vicente de Alcántara, y no había ninguna ley de memoria histórica y se abrieron fosas. Pero es cierto que con esta ley sí que ha permitido que avancemos mucho más rápido, no solamente la apertura de fosas, sino lo que es la retirada de vestigios franquistas, lo que es la condena de la exaltación franquista, lo que es el reconocimiento a las víctimas, a los familiares, a las mujeres, a los guerrilleros, el robo de bebés. Hay muchos elementos que recogía la antigua ley de memoria histórica, que además fue consensuada con todas las asociaciones memorialistas de Extremadura, que ahí nosotros reconocemos el esfuerzo que hicieron los grupos parlamentarios, sentarse con las asociaciones, a diferencia de esta ley de concordia, que es una ley revisionista, una ley que vuelve a traer el franquismo a nuestro presente, que reparte la equidistancia, diciendo, bueno, que esto es mejor no volver a tratarlo, ¿no? El olvido, receta el olvido realmente como igual a víctimas, que es algo muy peligroso. Quizá. Más en una situación en la que estamos, que no sé si coincidiréis o no, porque lo comentamos mucho, ¿no? Las nuevas generaciones parece que están muy despistadas con nuestra historia. No sé si es culpa de casa, culpa de la educación o las distintas leyes educativas que hemos tenido, pero de muchas de las cosas yo me he sorprendido a mí mismo porque hay muchas historias que contáis vosotros que no tenemos ni idea. Y no tenemos ni idea porque en casa no nos la han contado y ya no te digo en el colegio o en el instituto. Y a lo mejor están, que luego lo hablaremos, en nombres de calles que están aquí al lado. Y nadie que se lea el libro habrá caído en la cuenta de que esas calles se han cambiado de nombre por distintas circunstancias políticas, fundamentalmente. Sí, sí. Bueno, yo como profe que trabajo precisamente con chavales adolescentes, te puedo decir que sí que es cierto que hay una especie de revival del franquismo, ¿no? Pero bueno, tampoco me asusta mucho en el sentido de que también va unido, primero, por una parte, a la extrema juventud, en la que todos sabemos muy poco de la historia, porque realmente vamos conociendo la historia conforme vamos siendo más mayores, y por otra parte, una falta de sentido de identidad a veces, ¿no? Hay una culpa colectiva que es de toda la sociedad española, tanto de las instituciones como de la ciudadanía en sí, que es la falta de haber arreglado cuentas en el sentido después de que muriese Franco, ¿no? Después del franquismo, hace ya 50 años, después de que muriese Franco, no ha habido en este país realmente
una revisión, como podríamos decir, sobre lo que fue aquella época, ¿no? Se han ido pasando los años y hemos dado la cosa como aprendida, como olvidada, y no hemos prestado atención a que el franquismo, sobre todo el franquismo sociológico y el franquismo nostálgico, seguía ahí presente, ¿no? Y ha habido un momento que ha eclosionado. Muchas de las instituciones franquistas pervivieron después de la muerte de Franco, muchos de los personajes franquistas que tuvieron poder siguieron teniéndolo después de Franco, ¿no? Más claro, visible o menos visible, pero seguían ostentando, ¿no?, poder. Y realmente no ha habido, por ejemplo, en el currículum educativo se ha echado en falta siempre una revisión de la falta de derechos humanos sobre el tema durante el franquismo. No ha habido, por ejemplo, una materia, una asignatura que tratase exclusivamente sobre derechos humanos, la Constitución, por ejemplo, española, que es fundamental a partir del 78. Y eso ha hecho... la historia se enseñaba también como se enseñaba. Claro. A vosotros y a mí nos han enseñado en el colegio, en el instituto. Yo siempre cuento la misma anécdota. Nosotros terminábamos siempre historia o ciencias sociales en el mismo punto, todos los años. Siempre daba hasta donde daba y luego ya no se iba más allá. O se acababa antes de la guerra civil o se daba un salto porque había que terminar en democracia, ¿no? Y te quedabas siempre con mucha historia. El relato... Nos importan menos los neandertales, con todos mis respetos, pero no conocemos nuestra historia de hace 100 años. El relato didáctico de la historia siempre ha sido muy cronológico. O sea, se empieza, por, como tú dices, ¿no?, por la prehistoria y se acaba por los tiempos actuales. Quizá es necesario, hoy día, por ejemplo, con lo que estaba diciendo, ahora mismo deberíamos estar hablando en las clases de lo que está pasando precisamente en la guerra de Irán, ¿no? O sea, para que los chavales entiendan lo que los medios están tratando, ¿no? Si tú te metes en un aula por la mañana y preguntas qué es lo que está pasando, prácticamente ningún alumno sabe realmente lo que está pasando. No es capaz de situar a veces ni siquiera el conflicto, ¿no? Ni saber... Y muchos ni el país, no saben situarlo en un mapa. Entonces, la historia se hace así. La historia se hace contando lo que está pasando para poder entender el pasado, ¿no? Porque si no, no lo entenderíamos. Y eso es uno de los grandes fallos que ha tenido nuestra educación, ¿no? Aparte de eso, hay mucha parte del profesorado que sí que ha estado comprometido en enseñar todo eso, ¿no? Pero sí que es cierto que hay unos aspectos muy, muy específicos de la historia española, como por ejemplo el franquismo, como que no se ha tocado lo suficiente. Siempre ha habido miedo a tocarlo, ha habido intereses para que no se toque y en eso seguimos. ¿Y os habéis encontrado con mucho miedo a la hora de contar cosas entre los protagonistas, muchos protagonistas de este libro? A veces, sobre todo las personas mayores, las que vivieron... Los realmente protagonistas, claro, de lo que los cuentan. Protagonistas, ¿no? Yo cuento muchas veces una anécdota que nos pasó en Llerena, grabando a una señora ya muy mayor, y cuando estábamos, ella nos iba contando lo que había sucedido. Habían matado a su madre y a su tía, que estaba embarazada, y estaba en una fosa común en Llerena, que la recuperamos, ¿no? Embarazada a punto de parir. Sí, que la familia siempre se quedó con la duda si ese bebé nació y se quedó alguien con él o fueron fusilados los dos, pero nunca supo la familia. Y me contaba, cuando estábamos entrevistando a esta señora, y yo notaba cómo suspiraba, nos iba contando el relato y suspiraba. Y al terminar me dice su hija, Mari Castilla, me dice, ¿tú te has dado cuenta que mi madre no es capaz de llorar? Y digo, sí, es verdad. Y digo, ¿y eso por qué? Y dice, pues fue porque cuando ella se había escondido cuando entran los rebeldes, los golpistas, los franquistas en Llerena, y cuando llega a su casa está su padre, habían matado ya a su madre y a su tía. Y su padre lo primero que dice es, no llores, porque si te oyen llorar nos fusilan a los dos. Y desde entonces el trauma que arrastró en la mujer, murió con 95 años y no volvió a llorar en su vida. Y era ese trauma. Entonces estas personas, cuando nosotros hablábamos, notábamos cierto temor todavía, a ver si va a volver a pasar. Sí. Y claro, cuando lo decimos ahora... Sí. Claro, yo tengo otra anécdota también. Hay una de las presentaciones que hemos hecho hace poco también en Santa Marta, me parece que fue, se nos acercó un chico que el libro para que se lo firmásemos, ya lo había comprado antes, y me contó precisamente que se lo estaba leyendo a su abuelo, que había sido hijo de represaliado. Y me decía, se lo leo a mi abuelo y cuando me dice, léeme un rato el libro, me dice, pero léemelo bajito, bajito, no sea que te vayan a escuchar. Que no nos oiga nadie todavía, ¿no? Que seguramente ha habido toda esa generación que se ha callado todo eso durante muchos años y que no se ha sentido con la fortaleza de contárselo a sus seres queridos, ¿no? Claro, por un lado, por miedo, porque tenemos que hablar de una dictadura sangrienta, que entra sangre y fuego en los pueblos. Y en Extremadura contamos con, según las últimas investigaciones, más de 14.000 víctimas, muchas de ellas aún desaparecidas.
que son las que estamos buscando. Y ese miedo y ese terror de la dictadura no se quedó solamente en los años de la guerra, sino que hasta la muerte de Franco, incluso después de la muerte de Franco, siguió esa represión. Hay mucha gente que fue torturada, que fue encarcelada, que recibieron multa. Uno de los casos que recogemos aquí es el de Francisco Granado, de Valencia del Ventoso, un militante antifranquista que fue acusado de un delito que no habían cometido y le dieron garrote vil en 1963, no ya en la guerra, en el 36, sino en 1963. O sea, que fue una dictadura que nació y murió matando, ¿no? Y en ese sentido ese miedo se ha trasladado generación tras generación y han sido precisamente los nietos de aquellas víctimas los que ya llega un momento, a partir del año 2000, que es cuando empieza el movimiento de memoria histórica, cuando los nietos empiezan a decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Esto no puede ser que no sepamos. A mí me pasó, yo estudié historia y investigando ya después de muchos años, yo cuando iba a visitar a mi abuela en el pueblo, en Navaconcejo, yo soy del Jerte, y mi abuela siempre me hablaba de su hermano y de los primos de Madrid. Pero yo pensé que eran emigrantes económicos extremeños. Se habían ido a trabajar. Y ya un día me encuentro un expediente de un consejo de guerra y que me encuentro allí, que era Melchor González Alonso, alcalde republicano de Navaconcejo, encarcelado en la prisión de Plasencia, condenado por rebelión cuando había sido el alcalde democrático. Y cuando llego digo, anda, pero si este es el hermano de mi abuela. Y en la familia no se sabía absolutamente nada, porque era como algo que, claro, podía ser peligroso de cara a lo que estaba sucediendo en el pueblo, en esos años todavía de dictadura franquista, ¿no? Allí en toda Extremadura, en toda España, pero en toda Extremadura y en el norte de Extremadura, lo contáis en el libro, era una actividad de riesgo ser alcalde de un pueblo en aquel momento. En cualquier pueblo del norte de Extremadura se les cogió a todos y se les dijo acompañarnos. Bueno, se convirtió en actividad de riesgo a partir del golpe de Estado. Claro, digo, en ese momento. Claro, ¿no? Ahí salieron todas las rencillas habidas y por haber en cualquier localidad, ¿no? Mira, recientemente hemos tenido una conmemoración, que es la del 23F, ¿no? O sea, y era un momento ideal para haber explicado precisamente lo que pasó también el 17 y 18 de julio de 1936, ¿no? Que fue un golpe de Estado que triunfó. El del 23F no triunfó, ¿no? Pero es un momento para comparar, ¿no? Porque realmente en ese momento siempre se lo explicamos. Yo cuando le di la charla a los chavales sobre estos temas, me llevo una constitución republicana. La República aprobó una constitución, era un sistema constitucional, estableció, por ejemplo, una bandera constitucional, que mucha gente se cree que es anticonstitucional y una bandera constitucional, y que establecía en su primer artículo que España era una república de trabajadores, ¿no? Que se guiaban por la libertad y la democracia, ¿no? Y la justicia. Y les hago trabajar sobre esos conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que por primera vez en la historia de España hubo el intento de cambiar un sistema que había estado siempre dominado por unas oligarquías y por unas instituciones muy reaccionarias, ¿no? Y se intenta cambiar hacia una democracia, acorde con lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Y ese devenir histórico de España es frenado de una forma cruel por parte de un estamento que es el militar, mayoritariamente, ¿no? Unido a otras oligarquías o otras instituciones como puede ser la Iglesia Católica, ¿no? Y parece ser que ahí hay un parón de la historia, ¿no? Entonces, claro, toda la gente aquella que participó en aquel sueño que fue para ellos la República, que a algunos les vino bien, a otros les vino mal, pero por lo menos tenía una intencionalidad de cambiar las cosas, ¿no? Pues se les coartó de momento, ¿no? A partir de lo que le llamaron la Guerra Civil. Fíjate que ha pasado un siglo y lo que os decía, ¿no? Que vamos repitiendo, y lo ves perfectamente en esta Extremadura contra el olvido, vamos repitiendo muchas cosas. Ahora se habla mucho de las fake news, de las noticias falsas, de las noticias interesadas. La mano negra en Olivenza, que es de los primeros capítulos que tenéis en el libro, ya era un ejemplo de fake news. La mano negra existe, la mano negra está aquí, la mano negra va a llegar, no es que vaya a llegar, sino que ya la tenemos aquí en el pueblo, y se cargan a la gente, ¿no? Por pertenecer a una cosa que era terrorismo puro y duro, ¿no? Según ciertas élites. Le cuento yo. Sí. Ángel y yo tenemos, los artículos son distintos, algunos son muy comunes y otros en concreto lo hice yo. En Olivenza aparece, tengo yo apuntado, un peligroso foco de la mano negra. Sí, porque iba unido al foco de Jerez, que se intenta incriminar a un grupo de jornaleros, ¿no? Y aquí principalmente a dos focos, que son el de Villanueva de la Serena y el de Olivenza, ¿no? Y bueno, lo que se hace en realidad es frenar el movimiento obrero, el asociacionismo del movimiento obrero. De alguien que dice, vamos a asociarnos, vamos a juntarnos, vamos a reunirnos y vamos a hablar de nuestros problemas. Por ejemplo, el derecho que tenemos hoy consolidado de las 8 horas laborales viene del trabajo de esa gente. Ellos reivindicaban las 8 horas, ¿no? A raíz del 1 de mayo.
y gracias a ellos tenemos hoy unos derechos laborales, que se nos ha olvidado sus nombres, pero son personas que penaron para que nosotros podamos tener ahora una serie de derechos laborales, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que dices con la fake news, eso es una fake news. Las fake news se utilizan mucho. El caso más concreto, por ejemplo, lo tenemos en la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz, ¿vale? Cuando sucede la matanza de la Plaza de Toros, que queda datada precisamente por periodistas como René Bru o Mario Neves, el franquismo utiliza un bulo, una fake news. Hace creer que en realidad no ha habido tal matanza, ¿no? Que es lo mismo que hace después, por ejemplo, en Guernica, ¿no? Decir que han sido los republicanos quienes han prendido fuego a la ciudad. Sí, o la columna de Málaga que he escuchado yo hace un par de días, ¿no? Todavía nadie sabe cuántos muertos de familias que salieron de Málaga andando y los pillaron allí en mitad de la nada, ¿no? Y los nombres por ejemplo, de quienes comandaban los barcos que bombardeaban la costa, ahí en la desbandada, siguen todavía puestos en las calles españolas. Esa fue una estrategia que se utilizó durante la Segunda República en contra de la propia República también. Y cuando damos alguna charla o vamos a institutos, nosotros recordamos además que en la República, como régimen democrático, hubo gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha en función del resultado electoral, como no podría ser de otra manera. Pero sí es cierto que a lo largo de todos los años de vigencia de la República hubo una serie de poderes que no se habían adaptado a la nueva situación y que estaban conspirando, ¿no? No solamente las fuerzas militares y fuerzas policiales que venían de la dictadura de Primo de Rivera, sino también incluso hemos detectado, hemos comprobado cómo había un movimiento subversivo que se utilizaban medios de comunicación, incluso el Poder Judicial, para acabar con esos avances, con esas libertades, ¿no? O en la aplicación de las leyes, lo que sucede, por ejemplo, en Casavieja, el caso de Casavieja, el pueblo de Cádiz, donde fueron masacrados, asesinados los campesinos que se habían sublevado, ¿no? Termina. No, que esto va generando un ambiente, un caldo, que luego el franquismo, lo que en esta misma línea, lo que hace es dar la vuelta y echar la culpa de la guerra del golpe de Estado a la República, diciendo que era un problema, la República era un problema y que ellos vinieron a solucionarlo, cuando es al contrario. Ellos crearon ese problema y crearon una guerra y después una dictadura. Pero al final el franquismo, en muchas personas todavía mayores, ¿no? Cuando hablamos con ellas y en los pueblos sobre todo quedaba eso de que cuando estuvo en la cárcel algo habría hecho, ¿no? Por algo sería. Y eso en el subconsciente era lo que decíamos, cómo el franquismo hizo una memoria histórica que era una memoria del franquismo, quedó a la mitad de la población y a las víctimas fuera de esa memoria. Y por eso en este proceso que nosotros, en estos 30 artículos que aquí recogemos, son situaciones concretas, cada uno de ellos se puede leer de forma independiente, los capítulos, pero tienen todo ese hilo conductor desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Como estábamos hablando, cómo repercute. Ahí lo vamos a coger a finales del siglo XIX, porque cada vez que un grupo de obreros, trabajadores, campesinos quería asociarse de alguna manera, crear un colectivo para defender sus intereses, era cercenado de una u otra manera y siempre por la élite, ¿no? Social, religiosa, política. Hablarme de la Nueva Aurora en Badajoz, porque se crea aquí muy cerquita y hoy, si no es por libros como este, no tenemos ni idea de qué era aquello, ¿no? Y la Germinal Obrera, de tanta importancia. Bueno, la Nueva que son Aurora, de aquí, estamos a menos de un kilómetro. Es el Badajoz histórico, ¿no? Badajoz tiene una historia tremenda, sobre todo una historia muy relacionada con el movimiento obrero a partir de finales del siglo XIX, y se crea una sociedad anarquista, que es la Nueva Aurora, que recupera los acuerdos de distintos congresos anarquistas que ha habido en ese momento. Porque el anarquismo, sobre todo, hasta finales de siglo, es realmente el movimiento obrero. Después empiezan a surgir las distintas alas socialistas, ¿no? Pero sobre todo los obreros eran de carácter muy anarquista, ¿no? Aquí surge una... Que luego se convirtió en el coco, el anarquismo. Sí, claro. Por todo el esto, anarquismo, ¿no? Siempre por esta leyenda. Ha tenido muy mala prensa a raíz de tergiversaciones interesadas, ¿no? Lo que pasa es que el anarquismo en realidad es un sistema filosófico, no solamente un sistema político, ¿no? Una forma de vida. Y a lo largo de la historia así se ha visto, ¿no? En el caso de la Nueva Aurora hay un grupo de personas de aquí de Badajoz, mujeres y hombres, entre ellos Luisa Casamar, que están interesados precisamente en ese sistema filosófico de vida. Quieren cambiar las condiciones sociales de las clases más pobres, quieren cambiar la estructura social, quieren llegar a un sistema filosófico en el que las personas se apoyen unos a otros a través del apoyo mutuo, ¿no? Y es un movimiento entre cultural y político, ¿no? De hecho, ellos son los que celebran por primera vez el 1 de mayo aquí en Extremadura. El 1 de mayo se ha datado muchas veces como a raíz de la manifestación que hay por parte de la Germinal Obrera, que era también una sociedad anarquista en 1901,
pero realmente ya en el 1880 y en 1891-92 se hace aquí en la calle Arco Arguero, en el local que ellos mismos habían alquilado, que les había costado muchísimo alquilar porque no se lo querían alquilar nadie, en la sede de la Nueva Aurora, celebran por primera vez el 1 de mayo con una controversia que se llamaba en aquellos momentos, en los que se invitaban a personas que defendían distintas ideas políticas a subirse a un podium y defenderlas, ¿no? Sobre todo socialistas y republicanos y anarquistas, ¿no? Y el 1 de mayo tiene ahí la primera celebración que existe. No salen a la calle, pero sí que es cierto que está datado que son ellos. Y ahí se reivindica, por ejemplo, la jornada de 8 horas, ¿no? Y bueno, es curioso porque Luisa Casamar, por ejemplo, y Francisco Portales, que son dos de los impulsores. Francisco Portales era hijo de un inspector de aquí de educación y Luisa Casamar era una persona también muy culta. Contraen matrimonio, después se marchan a Zaino porque a Francisco Portales le dan una plaza de maestro allí en Zaino y allí nace su hija, Suceso Portales, que precisamente es una de las fundadoras del grupo anarquista Mujeres Libres, que tuvo mucho que ver durante la Guerra Civil, ¿no? Que hoy día en Mérida existe una plaza con su nombre, Suceso Portales. En finales del 19, decimos 1890 y tantos, manifestación Pano Trabajo, 1893. Sí. Bueno, asistimos a finales del siglo XIX, lo que son los primeros inicios de lucha social y de transformación y de organización. Empieza, bueno, el liberalismo, ¿no? Que era la rama que frente al absolutismo borbónico eran las que tenían las ideas más avanzadas, pues empieza a aparecer también lo que es el republicanismo, lo que es los grupos masones, lo que es el libre pensamiento y sobre todo también las primeras organizaciones obreras. Como bien señalaba mi compañero Chema, a partir de 1968, cuando se crea la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores, entre Bakunin y Marx, pues en Extremadura empezamos a tener grupos desde esos primeros momentos. Y estas primeras organizaciones obreras son las que empiezan ya, sobre todo, a transformar la lucha. Ya no era como se había hecho antes, en épocas de hambruna o de protesta, a quemar las cosechas, que eran como exaltaciones puntuales, sobre todo de violencia, sino lo que empieza ya es lo que es la organización para la transformación social, ¿no? Y todos estos movimientos son los que a lo largo de todos estos años nosotros hemos recuperado en este libro, porque la visión que queremos presentar con este trabajo es que Extremadura no es una tierra resignada, como muchas veces nos han presentado. Eso iba a decir, que da la impresión de que aquí es todo campo y gente inculta, y gente absolutamente analfabeta, pero habrá habido de todo. Es verdad que somos una región muy extensa y con una gran tradición agrícola y ganadera, pero en las ciudades habría otro tipo de colegios, estructuras sociales, claro, que permitían que gente dijera: vamos a sindicarnos, vamos a asociarnos, vamos a crear espacios culturales también, ¿no? Sí, y lo que son las escuelas racionalistas, los ateneos con esa transformación. Nosotros, uno de los artículos que recogemos también es sobre un grupo de mujeres de Mérida, de una fábrica en 1936. Lo tengo aquí, 40 años después. 40 años después llega Mérida sin pan. Sí. Que esto que de lo que estamos hablando, claro, también hay una situación en las ciudades donde la gente con menos recursos tiene que trabajar para el patrón en unas condiciones de esclavitud, de tercer mundo. Claro, y nos llamaba mucho la atención cuando tuvimos la tabla reivindicativa. Estas mujeres eran 40 mujeres tejedoras, trabajaban en una fábrica textil de un señor capitalista, como se decía en aquella época. Pero contar o cuenta las condiciones que detalláis en el libro, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que era en ese momento, de lo que te pagaban y de lo que costaba la vida. Claro. Ahora que estamos diciendo, no podemos acceder a una vivienda, no se puede, cada vez la cesta de la compra cuesta más. Si es que esto no es nuevo. Claro. Ha habido momentos en donde se ha pasado mucho peor. Sí, este grupo de 40 mujeres, pues había de todas las edades, desde niñas prácticamente hasta mujeres adultas. Había que trabajar y no ir al colegio. Y trabajaban en esta fábrica textil en unas condiciones de casi esclavitud. Entonces, precisamente a partir de ese grupo de mujeres libres que empieza a funcionar en Mérida y en contacto con las ideas, pues empiezan a organizarse y a darse cuenta que su situación no puede seguir así. Estamos en el 36, 1936. Inicios del 36. Claro, 1936. Llegue la guerra. Claro, y estas mujeres cobran algunas, las que tienen mejor sueldo son 5 pesetas, que para que nos hagamos una idea, un jornalero, un campesino en aquella época, que era un salario muy bajo, era de los más bajos de Extremadura, cobraba 7 pesetas. O sea, estas mujeres la que tenía un salario mejor eran 5 pesetas. Pero es que había
las más jóvenes cobraban hasta 3,50 pesetas o 50 céntimos. Y en aquella época un pan costaba 50 céntimos, es decir, que había personas que trabajaban un día entero para poder comprar un pan. Un pan. Y estas eran las condiciones. Pero luego ella, aparte de una mejora salarial, nos llamaba la atención que pedían mejoras morales. Uh-huh. Es decir, no solamente... Por cómo las trataban. Claro, por el trato, porque ella decía que eran insultadas, que no eran tratadas como personas, que si se rompía, por ejemplo, una aguja, pues el dueño las pegaba o les descontaba del sueldo la aguja que se había roto, que muchas veces era porque no estaba en condiciones laborales, que eran productos químicos muy peligrosos con los que trabajaban, no tenía ninguna medida higiénico-sanitaria, o sea, era una condición... no te hablo de protección laboral, cualquiera habla de protección laboral en el 36. Claro. Y nos llamaba mucho la atención cómo este grupo de 40 mujeres consiguen ponerse en huelga. Estamos hablando de mayo de 1936. Esta huelga se extiende a todo Mérida y se declara la primera huelga general que nosotros tenemos constancia en Mérida. ¿Y cuál es la relación entre costureras y el pan? Y claro, consiguen movilizar a toda la población, incluso a las criadas, que las criadas eran todavía un trabajo peor. Y tenemos algunos relatos que hemos encontrado, noticias en el periódico Hoy, por ejemplo, ¿no? Pues dice, ¿cómo puede ser? Estas mujeres están soliviantando a todas las mujeres, hasta las costureras, las criadas, las costureras, todo el mundo aquí en huelga, pero si nosotros le damos, la criada come con nosotros en casa, y si le damos, claro, sin salario, pero que trabajan por la comida, ¿no? Y dice, ¿qué más quieren, no? Y si nosotros las tratamos casi como de la familia, pero ellas no querían ser como de la familia, ellas lo que querían unas condiciones de trabajo dignas, ¿no? Y esta huelga consigue extenderse a todo Mérida, y se declara esa primera huelga general y se queda incluso pues sin pan, ¿no? Que ese es el título que recogemos de algunos medios de comunicación de la época, Mérida sin pan. Llega la conciencia femenina, claro, en ese momento. Claro. ¿Y qué pasa? Pues que estas mujeres, estamos hablando mayo de 1936, 17, 18 de julio se produce el golpe de Estado, el levantamiento militar, y cuando entran en Mérida el 11 de agosto de 1936, muchas de estas mujeres van a ser asesinadas y van a ser desaparecidas. Las hacen así. Claro. Y luego, como curiosidad, otro de los artículos que contamos, que es de Villanueva de la Serena, precisamente encontramos el expediente de Soledad, una mujer encarcelada en Saturrarán, en el País Vasco. Esto es todo de ratas de biblioteca, del sí, mejor con todo el cariño, ¿no? De echarle horas y buscar y rebuscar artículos, periódicos, sobre todo la prensa de la época, ya muchísimo ha desaparecido, claro, de todos los aquellos testimonios orales, porque en este caso en concreto fue una nieta la que se puso en contacto con nosotros cuando estuvimos excavando la fosa de Llerena. Cada vez estaba yo pensando, cada vez va a ser más complicado, porque la gente se va muriendo, todos nos vamos a morir, ¿no? Y hay mucha gente de lo que ha vivido que no te lo va a contar. Sí, sí. Pues esta mujer era curiosa porque fue encarcelada, tenemos la foto con otro grupo de presas, además decimos Villanueva de la Serena hasta Saturrarán, País Vasco, en los años 40, los años del hambre, una mujer sacada de su contexto familiar, ¿no? Y la acusación que se hace contra esta mujer no es por ningún delito que pudiéramos decir hoy, no había hecho nada, lo único que dice es que era una mujer muy avanzada en sus ideas, claro, para su época, y esa es la condena que hace el franquismo, es por las ideas, no porque ella hubiera cometido, claro, y así pues son cientos, por eso decíamos, todas aquellas mujeres, hombres, que habían luchado por un cambio, por una transformación, pues el franquismo lo que va a hacer es borrarlo, intentar además no solamente que borrarlos, quitarle la vida, sino que se borren de la memoria y que se borren de la historia. Y este es nuestro esfuerzo por intentar recuperarlo y traerlo a la actualidad como parte de nuestra identidad, y también con lo que decía aquí mi compañero, ¿no? Lo estamos viendo hoy día como estamos perdiendo muchos derechos, y esos derechos costó mucho conseguirlos, que podamos disfrutar hoy de ellos, y en cualquier momento podemos perderlos, por eso es importante. Que quede por lo menos en negro sobre blanco. Mira, pues seguimos hablando de Extremadura contra el olvido con Chema y con Ángel, con Chema Álvarez y Ángel Olmedo, dos, con el mayor cariño, repito, ratas de biblioteca, que hay veces hay que rebuscar y escarbar mucho para encontrar todo esto. Vamos a seguir hablando de aquellos meses, de inicios del 36, de Mérida nos vamos a Badajoz. Habláis de una figura clave que es Francisco Sobrado Cosío. Decís, en el momento en que se produce el golpe, y todos sabemos lo que pasó en Badajoz, si no es por este hombre, la que se podía haber liado. Fue una figura clave. La gente dirá, que se lió. Claro. Pues fue una figura clave para el fracaso inicial de los golpistas en Badajoz. Como en el resto del Estado, las guarniciones militares que estaban conspirando, pues su idea era apoderarse, ¿no? Cuando se produce el golpe de Estado, apoderarse de todas las instituciones y proclamar el estado de guerra.
Pero en el caso de Badajoz nos encontramos con esta figura que también a través de la investigación, y luego conseguimos, una nieta vive en Valladolid, que tiene el mismo apellido, y conseguimos hablar con ella también. Y este fue... ¿Tienen que ver los cosillos estos con los de los toros o no tienen? No, creo que no, que no tienen que ver. De hecho, esta pero familia... Los cosillos famosos sí. del cosillo taurino, ¿no? Sí. Este hombre trabajaba en telégrafo, entonces cuando se produce el golpe de Estado, ellos constituyen un comité rojo, por así decirlo, un comité de control de telégrafos aquí en Badajoz, y lo que hace es controlar las comunicaciones de toda la provincia, con lo cual evita que la Guardia Civil, que los sublevados contactaran con las demás guarniciones, con los cuarteles, para que se sublevaran también. Y además permite la comunicación directamente con Madrid, cosa que no sucedía, por ejemplo, en Cáceres o Mérida. Una vez que estaban controlados ya por los golpistas, habían perdido esa comunicación. Entonces esta figura es clave porque ante la duda muchos militares no se sublevan o las guardias civiles de las localidades, al no tener unas instrucciones claras de qué estaba pasando, pues no se sublevan, y permite pues que Badajoz en sí y parte de la provincia de Badajoz, pues que en su mayor parte sigan bajo control republicano en esos primeros momentos. Y este hombre, bueno, pues también además encontramos su consejo de guerra, y así aparece descrito, ¿no? El franquismo le condena precisamente por haber evitado el triunfo. Este hombre pasa la frontera hacia Portugal y es devuelto para acá, y al ser devuelto, como tantos muchos, ¿no? Claro, al ser devuelto, pues pasa por un simulacro de consejo de guerra, que era un consejo de guerra sumarísimo, estaba condenado y fue asesinado, fusilado y desaparecido. Es uno más de los desaparecidos de los miles que tenemos aquí en Badajoz. Y Luis Zoáis y la escuela racionalista, que yo creo que es otra cosa que deberíamos conocer. ¿Qué es eso de la escuela racionalista? ¿Quién fue Luis Zoáis? Sí, bueno, Luis Zoáis fue un adelantado a su época. Era natural de Azuaga y lo que hizo fue poner en marcha los principios de la escuela racionalista, que venían de finales de siglo de Francia, en los que se inspiraba ya buena parte de una enseñanza muy distinta a la que existía. Hay que tener en cuenta que hasta finales del siglo XIX buena parte de la enseñanza, casi toda la enseñanza estaba en manos de una institución como la Iglesia Católica, que tenía un ideario muy concreto, unos métodos muy concretos, ¿no? Y unos intereses muy concretos. Y entonces, a partir de finales del siglo XIX, donde hay una eclosión del movimiento libertario de tipo educativo, ¿no? en Francia, sobre todo a raíz de las ideas de Fauré o de otros pedagogos, pues surgen nuevas corrientes. Esas corrientes llegan aquí a España en buena parte a través de Ferrer y Guardia, que fue un maestro racionalista, asesinado también por el gobierno español a raíz de los hechos del atentado contra Alfonso XIII, más que eso, a raíz de la Semana Trágica de Barcelona, y lo que hacen es recuperar un sentido de la enseñanza mucho más libre para los niños y las niñas, en los que se educa de una forma mixta, no se separa por sexo, se suprimen los premios y los castigos, se empieza a recuperar un modelo de enseñanza mucho más relacionado con la naturaleza, y Luis Zoáis vivió en Azuaga y al mismo tiempo va participando en buena parte de la prensa libertaria del momento, participa mucho en periódicos icónicos de la época como el Tierra y Libertad, y al mismo tiempo crea lo que se llama la escuela racionalista. Escribe el primer tratado sobre escuela racionalista que existe en España, que está en la Biblioteca Nacional y es fácil pedirlo, y después ya se desplaza hacia el norte de España, está en distintas localidades, Barcelona, otros lugares, donde al final se le pierde la pista, ¿no? Pero lo bueno es que queda ese sentido de la escuela racionalista, que además fue propia de Ferrer y Guardia. Es curioso porque, por ejemplo, Ferrer y Guardia, que Badajoz tuvo un nombre de una calle dedicada a Ferrer y Guardia, que es la calle que llevaba a la estación, ¿vale? Ahora pregunto por calle en Badajoz. Y es curioso porque, por ejemplo, vas por Europa, mucha gente conoce a Ferrer y Guardia porque fue uno de los inspiradores del racionalismo educativo, que después recuperaron otros autores, como por ejemplo Freinet, ¿no? Que racionalismo educativo, perdón un segundito, Chema, porque podríamos estar pensando, bueno, ¿y de qué estarán hablando? ¿Qué será esto del racionalismo? ¿Qué se daba? ¿Qué se daba en clase? Pues esto sería muy político todo. Leo, textualmente, tal como lo decís, ¿no? Desarrolla diversas materias y cómo deben ser enfocadas sobre una enseñanza racionalista. Gimnasia, lectura, ortografía, escritura, geometría, zoología, botánica, mineralogía, contabilidad, correspondencia, física, química.
a nadie que le digas esto dirá qué educación más Claro, mala, es ¿no? que Todo lo contrario. la enseñanza del momento... Lo que pasa es que eso sí, sin claro, premios, como se lee antes, ¿no? Sin premio ni premios, castigo, sin se castigos, abolía el castigo físico. abolición de libros de texto, enseñanza práctica, intuitiva, integral Claro, y y la con una coeducación, que es un introducción. elemento, claro, tenemos que situarnos en la situación de la enseñanza a principios del siglo XX, donde los hijos y las hijas de los trabajadores no estudiaban, no iban a la escuela. En el caso de Zoáis habla, ¿no? Como allí en Azuaga, pues a veces se habilitaba un espacio oscuro y era un zapatero o un campesino el que hacía de maestro. Y decía, claro, que sin una formación, pues lo que se hacía era a voces, sin una metodología didáctica, ¿no? Y a veces con religión, que los curas dirían, uy, como no haya religión, malo. Claro, la escuela católica o en manos de la Iglesia Católica básicamente lo que daba era historia sagrada, ¿no? Y interpretaba la historia a raíz. Es curioso porque la escuela, por ejemplo, la primera escuela laica de aquí de Badajoz, que estuvo precisamente en la calle Castillo, enfrente de la Torre Pantaperro, pues ahí esa escuela fue creada también por un maestro contratado por la Germinal Obrera, que era una sociedad anarquista de aquí, y la primera sociedad obrera como tal de aquí de Badajoz, que además creó, de ahí salió precisamente la primera sociedad feminista de Extremadura, que es la Unión Femenina. Que eso no lo contamos en este libro, lo contamos en otro libro, ¿no? Pero es curioso porque la primera escuela laica fue creada ahí, donde iban los hijos de los obreros de aquí. Iban los hijos de los obreros por la mañana, contrataron a un maestro que era catalán, y que de hecho la prensa de la época burguesa se burlaba de él porque tenía el acento catalán, decían que no sabía hablar español y que no era idóneo para educar a los hijos de los obreros de aquí de Badajoz. Y por la mañana iban los hijos de los obreros, y por la tarde, que además hacían una pequeña aportación, una cuota, y por la tarde iban los padres a ser educados, ¿no? Que eran la mayor Alfabetizarlos, entiendo, muchas veces. Estuvo precisamente en la calle Castillo, enfrente de la Torre Pantaperro, que precisamente las Torres Pantaperro después también albergó otra escuela. Que con más clases, creo que he leído máximo de 35 alumnos también por clase, que es algo que se multiplicó casi por dos durante muchas décadas, hasta que hace relativamente poco se ha empezado otra vez a rebajar, ¿no? la cuota de alumnos en clase. Hablabais de calles, ¿no? De calles que han cambiado muchos. A la gente le sonará, sobre todo en Badajoz, el último cambio que ha tenido más polémica, que ya hace años también, ¿no? Fue el de Margarita Nelken, en la calle cerca de la avenida de Colón, la calle que baja de La Neja. Los que hemos estudiado en la escuela Arias Montano sabemos de lo que estamos hablando, porque siempre ha sido la calle Margarita Nelken, que no teníamos ni idea quién era Margarita Nelken, por otra parte, pero que hubo mucha polémica cuando se cambió por parte del Ayuntamiento de Badajoz y se esgrimió, alguno lo recordará, aquella famosa foto con dos pistolas de alguien que no era Margarita Nelken, esgrimido por una concejala de cultura, que son las cosas que pasan era Mica Echeverre. Sí, La foto era de Mica Echeverre. Para decir, hay que quitarlo porque ella, aparte de que no quería el voto femenino y que iba en contra de las mujeres y tal, era una pistolera, ¿no? Y sacaba la foto de aquella mujer, y entonces se puso el nombre del, no sé si el primer profesor que tuvo o el primer director que tuvo el Colegio Público de Prácticas Arias Montano, que sigue conservándolo. Y que fue depurado también. Antonio, no recuerdo el nombre. Pero se han cambiado muchos nombres de calles, sobre todo en esta zona, ¿no? Del casco antiguo, más casco antiguo de Badajoz, se han ido cambiando. Sí. Y se han cambiado muchas veces. ¿Cuál hubierais mantenido vosotros y por qué? Pues mira, que tuviese relevancia histórica y que no entráramos en la polémica que sería hoy decir no porque o porque esta no eran, sino porque alguien que diga es defendible, ¿no? Yo hubiese mantenido la de Rosario de Acuña, no me acuerdo qué calle lleva ahora, me parece que es la última que aparece ahí en el callejero. Y porque Rosario de Acuña fue una de las principales librepensadoras del siglo XIX, que se hizo muy famosa porque escribía muchos libros a favor de la libertad de la mujer, peleó mucho para que la mujer pudiese entrar en el sistema educativo, en las universidades, escribió un artículo muy famoso por el que tuvo que exiliarse a Portugal, que era las arcas universitarias, porque a raíz de que las primeras mujeres que fueron a la Universidad Central de Madrid, que hoy día es la Universidad Complutense, fueron apedreadas a la entrada y a la salida por los hombres que no permitían la entrada, y murió ciega, abandonada y olvidada, a pesar de que cuentan las crónicas que el día de su entierro tardó en llegar su féretro varias horas en llegar al cementerio, porque todos los obreros y las obreras se disputaban el privilegio de poder llevarlo a hombros, ¿no? Era una mujer muy relacionada con el feminismo, muy avanzada, ¿no?
Y ese nombre fue puesto aquí durante la República, Rosario En de San Acuña. Roque tenía que estar Sí. la calle. Está en San Roque, porque era uno de los Los que barrios. somos de San Roque, esa cosa especialmente nos duele. Y es una historia muy bonita que ni siquiera en otras veces que se la ha mencionado se la menciona el nombre adecuadamente, y es Rosario de Acuña. Pero ya te digo, no tenemos ni calles ya te digo, de Matilde Landa, que puede ser más, Sí, por ejemplo. más polémico a la Hija hora de Rubén Landa, que fue defender, republicano pero aquí. desde Rubén Landa podríamos tener perfectamente, ¿no? De Pi y Margal, como decís aquí, de Mariana Margal, Pineda, Margal. o del propio Sí. Pablo Iglesias, o de Benito Pérez Galdós, se han ido quitando Sí. todos esos nombres. Sí, Badajoz es tristemente... Sí, Badajoz digo porque es muy- estamos en Badajoz, pero habrá Claro, pasado en... Plano turístico, sí. Claro, habrá pasado en claro. muchos sitios, Sí, ¿no? Donde hayan cambiado estos Claro, nombres, ¿no? Tanto Chema como yo pertenecemos a la ARMES, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, y peleó mucho nuestra asociación con el tema de Margarita Nelken. Y también todavía nos encontramos con mapas turísticos de Badajoz donde aparece la calle tropas marroquíes, Sí, regulares regulares marroquíes. marroquíes. Ahí sigue apareciendo, ¿no? Y Bueno, y por aquí si todavía claro, tenemos los grupos José Antonio. Claro, Los claro. locos José Antonio no han cambiado Sí, todavía, ¿no? Y- lo que y- sucedió en las tapias del cementerio Mm. viejo, ¿no? De todo ese intento de borrar la memoria, o lo que decíamos, la calle Chapín, donde estuvo la Germinal Obrera, que en tiempo hubo una placa en la fachada donde estaba y se quitó, ¿no? Y los alférezes Y se ha solicitado. provisionales. Sí, 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 sí. Y es, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Porque nosotros esto, lo que comentamos, que hay que verlo como una parte de nuestra historia y sobre todo también de respeto a los derechos humanos y los derechos democráticos, ¿no? De una sociedad democrática, pues debe conocer su historia y debe incorporarla como tal, ¿no? Y sobre todo en esta época en la que estamos viendo que está volviendo ese revisionismo otra vez de todo esto que habíamos avanzado durante estos años, parece que estamos o se intenta volver hacia atrás, ¿no? Y recomendar el olvido, como decíamos anteriormente. Pero Y esto ¿cuánto creéis que queda para que, con ese revisionismo mal encarado, cuánto creéis que para que veamos a gente que diga no hubo campo de concentración en Castuera? O no hubo Sí. un centro en Montijo donde Claro, las llevaron colonias. a la gente a las Claro. colonias, ¿no? Nosotros hacemos todos los años Pues en una cuanto ruta se a las derriben. colonias. Y lo decimos, y lo explicamos, ¿no? Las personas que nos acompañan dicen, ¿cómo es posible que haya un campo de concentración y no se conozca? Y es cierto. Claro, pero yo, Ángel, no concibo que un alemán diga, pero ¿dónde está Auschwitz? Claro. No existió Auschwitz. Eso que dices tú, Gaspar, ¿Por qué? Eso tiene razón. O sea, que ahora mismo sí que hay gente que dice que esos campos no existieron. Son buena parte las mismas instituciones, porque por ejemplo Montijo, con el campo de concentración de las colonias penitenciarias, que fue un campo de los esclavos de Franco que participaron en la construcción del canal, ¿no? Pues no hay ni una sola placa que lo recuerde. O sea, cuando las instituciones... Claro, si el tú canal, hablas- el canal tú no lo vas- hizo Franco, como los pantanos, ahora os preguntaré también. Tú vas a Alemania, o tú en cuanto pasas el norte de España y llegas, ya buena parte del norte de España, llegas por ejemplo a Francia, la parte de la salida de los exiliados cuando huyen de aquí de los últimos momentos de la guerra civil, pues empiezas a ver que hay un montón de llamadas de atención sobre los campos de concentración, por ejemplo, de Sur-Argelès, o los castillos que se utilizaban de reclusión, ¿no? El de Collioure, por ejemplo, ¿no? Y esas placas no las han puesto las asociaciones memorialistas, las han puesto las instituciones. Aquí somos las asociaciones memorialistas las que estamos peleando por reivindicando la dignificación de las víctimas, ¿no? Claro. es Y una es cuestión triste de- que muchas veces se hacen excursiones para visitar, excursiones didácticas para conocer los campos de concentración nazis, se conocen más. Nuestros escolares muchas veces en los campos de concentración nazis y no sabe que aquí en Sí, sí, ¿no? Montijo, Vas a en Alemania Mérida, y en vas Castuera, a ver Auschwitz o vas Claro, a ver claro. Baden-Baden o vas a ver Sí, sí. lo que sea, pero no... No se sabe que no aquí te al lado de viene. nuestra casa La teníamos... Plaza de Toro de Badajoz. Claro, claro. No, en la Plaza de Toros Sí, sí. se tiró abajo directamente, pero digo que no conocemos eso, la historia que tenemos o al otro, a la calle más allá o el pueblo más allá. Claro, para simplemente, nosotros, ¿no? aparte de la señalización, y en el libro recogemos varios ejemplos, hacemos rutas didácticas, en el sentido que nosotros decimos que las piedras hablan, son testigos de la historia si sabemos leer lo que nos cuentan. En el caso de las colonias penitenciarias, cuando hacemos esta ruta, nos dicen muchas personas que nos acompañan, oye, yo he pasado por aquí cientos de veces y nunca me pude imaginar que eso era un campo de concentración, que ahí estaban trabajando como esclavos. Por suerte, porque hoy es propiedad privada, ¿no? Y el Claro. propietario y la propietaria hubiera dicho que no lo tira. Si hubiera sido al revés, pues no tendríamos ya ningún vestigio Claro, pero de aquello, ¿no? claro, eso es un bien de interés cultural y hay que conservarlo, ¿no? Igual que se conservan las piedras del teatro romano y nos cuenta la historia de una época, pues aquí decimos que también hay vestigios que hay que conservarlos Más tristes. porque son
Sí, pero son parte de nuestra historia. Son parte de la historia. Claro. Parte de la historia es el canal de Montijo, como decimos, que hicieron estos esclavos del siglo XX que estaban en Montijo, y los pantanos. Por eso han pasado años, pero ya estamos viendo cómo ese mantra de la Extremadura de los pantanos de Franco no se ha ido. Y no fue una idea de Franco, ni empezó a construir los pantanos Franco, pero sin embargo queda. Y hablas con la gente y te dice, ¿qué es lo que hizo Franco en Extremadura? Los pantanos. Lo primero que te dice, una de cada personas. Eso era el nodo de la época, ¿no? Los noticiarios. Pero ha calado ahí, ha Claro, calado claro. en generaciones donde tenemos Claro. al alcance Sí. investigación y no lo hacemos. Claro, ¿no? y hoy lo que decíamos, ¿no? El Que las canal de redes Orellana no sociales- se hizo solo, Sí, pues lo sí. harían obreros que venían de Madrid Claro. a construir Y el Franco canal. no estuvo, señor. desde luego no estaba allí con 40 grados de calor en pleno agosto. Hombre, vendría a inaugurarlo. Claro. Los terribles desastres que hubo durante la construcción de esos pantanos. Sí. Esa es otra. Por las condiciones laborales, los pueblos que inundaron, la gente que murió. Pero de todas maneras, el Los problema desaparecidos que creo que todavía hay, Sí. ¿no? el De todo lo que problema pasa. de Extremadura, que siempre fue el tema de la falta del agua por el bajo caudal de los ríos, ¿no? Es una evidencia, es una realidad para los distintos gobiernos desde principios del siglo XX, ¿no? Y todos ellos van avanzando, incluso en lo que es la construcción del canal de Montijo. Esa construcción ya está prevista desde la época de la República e incluso antes, ¿no? Lo que se hace ahí es, por ejemplo, cuando se utiliza a los esclavos, a los presos republicanos que vienen ahí a partir del año 39 en la colonia penitenciaria, no es un sentido de reconstrucción ni de construcción, es un sentido de castigo. Se utiliza esa construcción, igual que se utilizaba por los nazis el trabajo hasta la extenuación, se utiliza para castigarlo. ¿El qué lo demuestra? Lo demuestra el hecho de que se les hace abrir el agujero del canal a pico y pala, a pesar de existir máquinas ya en la época para poder hacer esa labor. Pleno granito, supongo que Sí. sería Claro. todo aquello. Entonces las fotografías que Bueno, tienen... con Valle Los Caídos. Sí, es a pico y pala, es como un castigo. Se les impone el hecho, por ejemplo, de que se les haga vestir el uniforme que llevan, es el uniforme que han ido dejando los cuerpos italianos aquí que participaron en la guerra, ¿vale? Se les da ese uniforme, ¿no? O sea, el uniforme de sus enemigos, ¿no? Y es curioso porque es un castigo en el que se hace redimir la pena, que además se llama redención de pena, mediante el trabajo, ¿no? Que es lo mismo que hacen el nazismo en Alemania en los años que conocemos también del dominio de Hitler. Sí, lo que hizo Mussolini en Y Italia. además era una cuestión ideológica también, porque hay la iglesia, esto se hacía en convenio con la iglesia, porque estos presos había que reeducarlos también y reincorporarlos a la sociedad nacional católica de la época, del franquismo. Pero yo creo, no sé si tenéis la sensación, yo creo que no había mucha idea de una reinserción. Era más, No, claro. Era más un castigo. El fin sí. podría ser la reinserción, pero era un fin de boquilla, digamos. Claro, y de Era, explotación. mientras tú estuvieras vivo, tenías que estar haciendo esto y tenías que estar pagando. las Ellos lo llamaban consecuencias. una redención. La redención consiste en pagar por la pena. O sea, ¿cómo redimes? Y si Pagando le pagas por la toda tu pena. vida, Pero mejor. en el trasfondo lo que había era un gran sistema corrupto, porque estos esclavos, estos presos republicanos eran tratados como esclavos, pero las empresas que trabajaban, que se aprovechaban de esa mano de obra, y la jerarquía franquista se aprovechaban de ese trabajo también, porque esto eran obras públicas que salían a concurso, que el Estado ponía a los presos, que cobraban a las empresas por los presos que prestaban, y a los presos teóricamente cobraban un sueldo, pero ese sueldo se lo quitaban en manutención, en alojamiento, en ropa, y volvía otra vez, era un circuito que alimentaba Puerto Banús. Muchas de estas grandes constructoras que tenemos, pues se construyeron estas obras públicas, o el Valle de los Caídos que decíamos, o la presa del Montijo con los ramales, se construyeron con este tipo de trabajo. O Entonces sea, que era te daban 5 un y a lo negocio mejor te quitaban redondo. 4. Claro, ahí están muchos historiadores que lo han investigado a fondo, han demostrado cómo ese circuito económico alimentaba todo un sistema de corrupción en el que se beneficiaban pues tanto empresas privadas como los jerarcas del franquismo, ¿no? Y se hicieron grandes fortunas y grandes negocios en esa época. Ponéis, ya casi para finalizar el libro, 3 figuras encima de la mesa, un negro sobre blanco. Antonio el Rubio y Olivero. ¿Quiénes eran estos 3 personajes, estos 3 guerrilleros? Bueno, pues eran 3 guerrilleros y sobre todo en el norte de Cáceres hay un movimiento guerrillero. Tenemos que... Hablamos del de forma maquis. breve, claro. Después de la guerra viene la dictadura, pero durante la dictadura siguió existiendo la resistencia antifranquista. Una resistencia en el interior, en España, y otra resistencia en el exterior, en el exilio. Y dentro de la resistencia, dentro de España, en las montañas, pues se organizaron grupos de guerrilleros.
Y la provincia de Cáceres, que es una zona del norte de Cáceres muy montañosa, pues hubo grupos muy importantes de guerrilleros, ¿no? Y muchos de ellos pues fueron asesinados y desaparecidos. Y en este caso son algunos de los que... Piornar, por ejemplo, es uno de los focos que nosotros hemos trabajado más y hemos estado buscando algunos de los desaparecidos, y fue muy importante el número de guerrilleros que se incorporaron. Y en este caso, pues reconstruimos un poco lo que es la figura de estos personajes, contando también todo lo que supuso. En el caso de Olivero, tuvo un hermano que también estaba en la guerrilla, pero este consiguió pasar a Francia. De Francia se fue hacia el exilio a Guatemala y murió luego ya en Guatemala, ya de mayor, ¿no? Entonces encontramos los testimonios documentales de lo que había sucedido, pero también los testimonios de la familia, que es la que nos ayudó a reconstruir todo ese periodo. Que muchas veces incluso la familia les ayudaban, porque había todavía mucha necesidad de decir lo que estamos viviendo y lo que nos ha pasado. Vamos a echar una mano a esta gente que sigue combatiendo por nosotros, ¿no? Claro, y el miedo y el terror que había, porque estamos hablando de pueblos pequeños, y aquí existía, para que la guerrilla pudiera subsistir, necesitaba unos enlaces, unos contactos de los pueblos, que eran los que suministraban la comida o suministraban información. Y en el caso este de Piornar, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos recopilado como mujeres que fueron detenidas también, que fueron multadas, que fueron rapadas, que fueron paseadas por las calles y encarceladas. Y por llevarles comida o por entrar en contacto con ellos. Claro, ¿no? Incluso muchas veces también muertas, ¿no? Por apoyo a la guerrilla. Y este sistema de terror durante todos estos años, pues lo que hizo fue mantener esa situación. Y este grupo de combatientes, por eso reivindicamos su figura, ¿no? Porque esos son combatientes antifranquistas. Y contamos, volviendo al caso de Francisco Granado, que es del 63, que ya es posteriormente, que estaba en Francia, de Francia viene hacia España dentro de esos grupos de resistencia, y recogemos el caso de su primo Tomás Granado, que vivía en Francia también, que estaban en el exilio, que militaban en la misma organización, pero no sabían que los dos estaban en la misma organización porque era un secreto, ¿no? Entonces, cuando el primer homenaje que hicimos en Valencia del Ventoso, para reivindicar la figura, su primo nos decía, cuando ya se muy traen mayor. las cenizas de... No, bueno, él murió le dieron Garroteville, que era el que el franquismo reservaba para, el franquismo y tradicionalmente para los bandoleros, sí, los malhechores. La forma de acabar con todo lo malo. Era como una forma de humillación también, porque estos eran combatientes, eran combatientes franquistas, eran combatientes contra el franquismo, ¿no? Y esta figura es muy importante por lo que decíamos, ¿no? Su primo decía, es que en el pueblo se consideraba que era un terrorista, porque estaba dentro de la resistencia, y decía, mi primo no era un terrorista, mi primo era un combatiente por la libertad, estábamos luchando contra una dictadura, como decíamos, que había dejado 14.000 víctimas en Extremadura, con un sistema de represión tremendo, ¿no? Y estos combatientes que arriesgaban su vida y arriesgaban su familia, pues merecen que se les recuerde y se les reconozca como esos combatientes que son, ¿no? Y volviendo a la ley de memoria histórica, era lo que decíamos, reconocía esa figura, y ahora ya con esta ley de concordia, esa ya ha desaparecido. Aquí se dice que que hubo en todos sitios hubo enfrentamiento y tal, y como que es mejor no tratar. Pero ¿qué le contáis a la gente cuando dais charlas y cuando habláis con gente más joven o más mayor? Y sale el tema de la ley de memoria histórica en Extremadura, que además es una ley puntera en ese sentido en España, dentro de las comunidades autónomas, y que ahora ha sido sustituida por la ley de concordia. Cuando alguien nos dice, que os lo dirán mucho también, ¿para qué remover esto? ¿Por qué crear una ley de memoria histórica si esto solo va a hacer levantar ampollas, ¿no? Vamos a olvidarnos de todo lo que hablábamos al principio. Es mejor olvidar, es mejor que aquello se quede allí y no tiene mucho sentido. Claro, nosotros lo que decimos es que pregunten a alguien que tenga un ser querido tirado en una cuneta, ¿no? O que sea víctima de terrorismo, que sea víctima de algo, ¿no? Si no quiere reivindicar la memoria y, lógicamente, recuperar los restos y llevarlos a un sitio digno, ¿no? En ese sentido, lo que decimos, nadie se puede oponer. Lo que pasa es que aquí siempre se pone la coletilla de que eso es cuestión de política, ¿no? Esto es una cuestión de derechos humanos, avalado por la ONU. Y las desapariciones forzosas son delitos de lesa humanidad que no prescriben. Y aquí en España y en Extremadura tenemos todavía delitos de este tipo, miles de desaparecidos todavía en las cunetas. Y esa como sociedad democrática es una deuda que tenemos para con esas familias. No es una cuestión individual que encontremos el cuerpo de fulanito y menganito y se entrega a la familia, sino que nosotros como sociedad hemos estado mirando para otro lado durante muchos años. Y lo que decíamos el caso de Llerena, de Encarna, cómo ella todos esos años sufrió sabiendo que su madre y su tía estaban tirados en una cuneta en las afueras de Llerena como si fueran animales, ¿no?
Y ellos lo que nos dicen, oye, yo lo que quiero es que descansen en el sitio donde pueda llevar unas flores. ¿Y eso a quién puede molestar? ¿Por qué molesta que alguien quiera recuperar los restos? Esto no es una cuestión ni política, ni de reabrir heridas, todo lo contrario, se cierra esa herida cuando se consigue hacer este acto de reparación para esas víctimas. Yo siempre me he preguntado, Ángel Chema, si no somos una sociedad tan cínica, que decir, los que por suerte no tenemos a nadie en las cunetas, pero sí conocemos a mucha gente que puedan tener familiares en las cunetas, no nos alegraríamos igual si apareciesen los huesos de Federico García Lorca. Yo creo que ningún partido político diría, no vamos a tocar eso, o no vamos a invertir dinero en buscar a uno de los más grandes escritores del mundo, sino que nos alegraríamos todos, pero no de Federico, mi vecino del quinto, que es el abuelo o el bisabuelo de quien reside ahora. Somos un poco cínicos en ese sentido, ¿no? En el libro hay uno de los artículos, un par de ellos, que hablamos del concepto de memoria histórica, ¿no? Que es un concepto que tiene que ver con la historia, pero tiene que ver con el recuerdo más cercano. O sea, hay gente todavía que puede contar aquello. Nosotros lo podemos contar porque nosotros nacimos en la dictadura. O sea, podemos hablar de la época de la dictadura. Yo muchas veces lo hablo a mis alumnos y alumnas. Yo nací en la dictadura y sufrí la educación de la dictadura, ¿no? Y puedo contar cómo era. Eso es memoria histórica y es cierto, está ahí y lo puedo contar. En el caso de la memoria histórica de lo que está diciendo Ángel, que son derechos humanos, puedo contar una anécdota. Por ejemplo, cuando se hizo el acto de homenaje, que fue bastante llamativo, el de la mina La Terría en Valencia de Alcántara, ¿no? Hace poco tiempo, que ahí es donde aparecieron, se supone que estaban los restos del alcalde constitucional, que era Amado Viera, que sigue estando todavía su hija viva, Conchita Viera, ¿no? Y toda la corporación municipal. Fue un acto donde fueron muchas autoridades y es curioso porque allí, como siempre, pues se prepararon los arcones, ¿no? Y donde unos arcones chiquititos donde se meten los restos, se procura meter siempre restos de a lo mejor un fémur para identificar que ahí dentro puede haber una persona. No se habían hecho toda la datación de ADN, pero bueno, el caso es que cuando se fueron a dar los arcones, por ejemplo, a las personas, los familiares, que había muchos, ¿no? Había cientos casi de familiares, porque había habido un montón de víctimas, y estaban esperando allí que le pasásemos los arcones desde una nave, se lo íbamos pasando para que ellos los llevasen al cementerio. Y es curioso porque yo me acuerdo que, por ejemplo, uno de los arcones que le pasé a un señor mayor que se me quedó de frente mirando, que era bastante mayor, de 80 años así, que era hijo de uno de los represaliados, pues me agarró el arcón fuertemente y me dijo, dice, este es mi padre, ¿no? Seguramente el que estaba allí no era su padre, pero para ese hombre lo era, ¿no? Era como si... Porque lleva toda la vida simbólico, esperando eso. Simbólico. Este es mi padre llorando, ¿no? Y no lo soltó hasta que lo llevó al lugar donde se inhumaron, ¿no? Y entonces, claro, esa persona necesitaba eso, ¿no? Para acabar su vida, ¿no? Porque es como si lo hubiese estado buscando toda su vida, ¿no? Entonces, eso es evidente, no es algo que nos inventemos nosotros. Hay personas que tienen todavía familiares desaparecidos, familiares que no sabemos ni en qué circunstancias murieron, ni cuándo murieron, ni dónde enterraron sus restos, y necesitan cerrar esas heridas, ¿no? ¿Vale? Entonces, o por lo menos necesitan que alguien les preste atención, ¿no? Y si hiciésemos caso, por ejemplo, a una ley como la Ley de Concordia, significa que no se les presta atención, porque la Ley de Concordia es una ley interruptiva, es una ley que no permite la búsqueda, que no facilita que esas personas cierren esas heridas. Es una ley muy política en el sentido de que se ha hecho para cumplir con unos acuerdos políticos y que no da lugar a que se cumpla la Declaración de los Derechos Humanos, que es lo que buscamos. Claro, y pone muchas trabas, sobre todo en lo que es la apertura de fosas. Nosotros hasta ahora, cualquier equipo de arqueólogos, de historiadores, presentando un proyecto y teniendo... Aquí se han abierto fosas sin memoria. Claro, aquí hemos hecho memoria histórica, sí, digo. Sí. De de hecho, nosotros como Armes hicimos unas catas en el cementerio de aquí de Badajoz, no hace mucho, hace un par de años. Y con esta ley lo que cambia es que lo que antes, un permiso que antes se obtenía en 10, 15 días, 20 como mucho... O sea, antes sin ley no había problemas. Claro, no, con la ley de memoria histórica regulaba cómo era el procedimiento, ahí se solicita a la Consejería de Cultura y tú presentas una serie de documentación, pues eso, el equipo de arqueólogos, el trabajo que vas a hacer y que tienes una financiación para abordarla y te dan una autorización, o sea, esto no se hace, tú llegas y te pones a acabar con una azar, sino que está regulado, ¿no? Y era relativamente rápido y sencillo obtener los permisos. Pero ahora con esta ley de Concordia, lo primero que hace, se sigue permitiendo abrir fosas, pero pone tantos condicionantes que va a ser muy difícil, sobre todo para cuando son proyectos que vienen con financiación y que hay que justificar en una anualidad, ¿no? El vuelva usted mañana. Crea una comisión que antes no existía, que se reúne cada 3 meses. Esa reunión, si pasa ese primer filtro, abre un segundo periodo en el que algún familiar, aunque sea lejano, puede alegar en contra de la apertura de fosa.
Una vez que pasa ese plazo, si va superando la fase, al final hay que publicarlo en el DOE, en el Diario Oficial de Extremadura. Es una cosa absurda que no se ha hecho ni en Extremadura ni en ningún sitio, ni a nivel estatal, que haya que publicar. Cuando hay una fosa o aparece en una carretera restos romanos, no hay que publicar en el DOE o que si alguien quiere recurrir, ¿no? Esto lo que lleva a lo que decíamos, lo que antes se tardaba 20 días, ahora se puede tirar 6, 7, 8 meses si se quiere alargar. Con lo cual, lo que decíamos, un proyecto que venga financiado, imagínate, por Diputación o por el Gobierno Central o por un ayuntamiento o por la FEN, si te dan la financiación, el proyecto en el mes de junio y tú solicitas los permisos y llega a diciembre y no tienes todavía los permisos, tienes que devolver el dinero. Con lo cual, al final, claro, la ley dice, no, si nosotros permitimos que se abran fosas, pero la realidad, lo que conocemos, lo que hemos estado ahí, sabemos que dificulta y va a ser muy complicado abrir con esas nuevas normativas las fosas que hasta ahora, o al ritmo que se venía haciendo hasta ahora. Aparte se crea un consejo de memoria, por ejemplo, en el que no participa ninguna asociación memorialista, lo cual es absurdo, ¿sabes? O sea, que es que... Pues será un tema que seguirá siendo polémico en esta legislatura. Seguro que veremos a ver cuándo comienza. En teoría no tenemos todavía gobierno en la región. A lo mejor cuando lo emitamos ya lo tenemos. Estamos a un par de días de saber si sí o si no. Extremadura contra el olvido. Historias de memoria y resistencia de Ángel Olmedo y Chema Álvarez, que han buscado, rebuscado y hablado con un montón de gente para hablar de ello. Solamente, sí. Bueno, lo que es la portada, nosotros elegimos este dibujo de Cayetano Ibarra porque representa muy bien lo que hacemos, ¿no? Recuperar los restos, pero lo que decimos, recuperar sobre todo la memoria, porque sabemos que los restos en la mayoría de los casos no van a aparecer, pero sí tenemos todavía la posibilidad de recuperar esa memoria y reincorporarla a nuestra sociedad como una parte de nuestra identidad como pueblo, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y ese es uno de los objetivos que nos habíamos marcado con este trabajo. Reiterar, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias.